absorbiendo el carbono y transformándolo en oxígeno, convirtiendo nuestro pequeño planeta en lo que es hoy, un paraíso perdido en la inmensidad sideral. Somos los manglares, los arrecifes de coral y los lechos marinos. Cobijamos la vida en el mar, protegemos tus costas, almacenamos tu CO2. Somos los humedales, absorbemos la lluvia, te protegemos contra las inundaciones y almacenamos el agua fresca que bebes. Somos los peces, las medusas, los caballitos de mar, los delfines, las ballenas y los tiburones. Hemos poblado los mares durante más de 500 millones de años, mucho antes de que pisaras este planeta. Te alimentamos, te damos el oxígeno de los océanos. Somos los insectos y los gusanos. Polinizamos tus cultivos, fertilizamos tus suelos y los aireamos para que puedas cultivar tus alimentos. Somos las golondrinas, los tucanes, los petirrojos, los loros y los buitres. Te alegramos con nuestras melodías y diseminamos las semillas. Nos alimentamos de los parásitos de tus cultivos y eliminamos los restos y sus enfermedades. Somos los elefantes, los leones, los osos y los lobos. Somos los linces, los zorros, los pumas, los búfalos y las jirafas. Somos los grandes primates, los orangutanes, los gorilas y los chimpancés. Vivimos en los libros de tus hijos, en tus películas, en tu hogar. Nuestros cuentos marcaron los primeros años de tu vida, dieron forma a tus sueños y alimentaron tu imaginación. Somos tus compañeros en este planeta. Somos la vida, el frágil tejido que sostiene la gran red de la vida. Somos las piezas de este rompecabezas que, una vez ensambladas, forman un todo único, extraordinario. Pero estamos al borde del colapso. Estamos desapareciendo. A tal velocidad que en unas pocas décadas, la Tierra, tu hogar, podría quedar completamente vacía, desolada. Por eso te necesitamos, y te necesitamos más que nunca. Tú formas parte de esta cadena de vida. Te alimentas de los cultivos regados por el agua fresca que filtran los árboles, los pulmones que oxigenan nuestro planeta. Si nosotros desaparecemos, tú también lo harás. Puede que todavía no lo sepas, pero nos necesitas, mucho más de lo que nosotros te necesitamos. Ayúdanos a frenar esta masacre. Volvamos a ser realmente humanos otra vez. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a Benidorm, al Ayuntamiento, por darnos la oportunidad de poder escaparnos un poquito de Madrid y venirnos a uno de los paraísos del turismo en este país, que es Benidorm. Agradecer a todo el equipo de amigos de Hosteltour esta invitación, Manolo, Carlos, Ángela, Carmen, todos los que estéis aquí haciendo posible este acto. Y yo dar las gracias por darme la oportunidad de entrevistar en una materia de la cual yo no soy ningún especialista. Soy solamente un convencido, soy una persona que cada día intenta aprender de los mejores y hemos tenido la suerte de poder contaros con la presencia de Luis Suárez, que es el coordinador del Departamento de Conservación de WWF. El título en inglés es complicadísimo. Es la Fundación para la Defensa de la Naturaleza. Un experto tremendo en el ámbito del conservacionismo. Una persona que yo conocí hace más de un año en unas jornadas que hicimos intentando abrir una puerta a un ámbito en el cual el sector pues a lo mejor no está tan implicado de momento. Hoy venimos aquí a abriros un poco, daros un poquito de luz o dar un poquito de luz a algo que tenemos como sector
que pensar, que comprometernos y por lo menos reflexionar de algunas cuestiones que nosotros hacemos y tenemos que hacer mejor y tenemos que plantearnos a la hora de llevar a cabo una actividad tan maravillosa como la del turismo. Luis es una persona que es biólogo con la especialidad de zoología. Él lleva por la Universidad de la Complutense de Madrid, lleva prácticamente 30 años en la organización. Es un experto y un activista tremendamente comprometido con la defensa de la naturaleza. Lo vais a ver, vais a ver que todo lo que respira y transpira es auténtico. Es una persona que a nosotros nos está ayudando, y él y su organización, el secretario general Juan Carlos, a intentar entender cómo desde una compañía hotelera, como del sector del turismo, podemos ayudar a intentar, de la misma manera que lo hacemos con las personas en nuestra compañía, en la inclusión de las personas con diferentes casuísticas de discapacidad o de colectivos en riesgo de exclusión, la posibilidad también de apoyar y de aportar y de proteger el entorno en el que estamos. Nosotros estamos abriendo una puerta en el ámbito de la biodiversidad, que es algo que no está demasiado todavía presente en las estrategias de las compañías, y dentro de la biodiversidad, pues un poco los seres vivos que están dentro de ese entorno de la sostenibilidad ambiental y que realmente tienen que tener los mismos derechos y que tienen las mismas necesidades y que tienen, por supuesto, las mismas oportunidades que tenemos las personas. Yo me voy a dirigir directamente a él. Él representa una organización, una institución que lleva 60 años en el mundo, está formado por 5 millones de socios. En España lleva 50 años, creo que son 50.000, y múltiples actividades en defensa de los que normalmente ni tienen abogados, ni tienen consultores, ni tienen asesores, que son los seres vivos de 4 patas, ¿no? Y que yo creo que también merece la pena tenerlos muy presentes. Luis, la organización tiene unos objetivos muy claros, que son conservar la biodiversidad biológica del mundo, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y promover la reducción de la contaminación y del consumo desmedido. ¿Tú cómo ves, en base a estos objetivos, cuál es la realidad? Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Gracias, José Ángel, por la introducción y por invitarme y poder estar aquí. Pues la realidad la tenéis en esa gráfica que tenéis en la pantalla. Yo creo que antes el mensaje de Clara Lago, a la que le volvemos a agradecer su locución en este vídeo maravilloso, es bien claro. Estamos perdiendo biodiversidad, estamos perdiendo naturaleza. No lo decimos nosotros. Aunque esta es una gráfica de un estudio que hacemos cada 2 años, que se llama el Informe Planeta Vivo, corresponde al análisis de más de 3.000 poblaciones de 5.000 especies de vertebrados, y como podéis ver, si cogemos de punto de partida el año 1970, hemos ido durante todo este tiempo perdiendo una media del 73% en esas poblaciones, ¿no? Hay muchos más índices. Hay otra gente que habla de que van a desaparecer 1 millón de especies dentro de 10 años. La realidad es que estamos viviendo lo que se llama la 6ª extinción masiva. Ahora que nos gustan tanto los dinosaurios, pues los dinosaurios fueron la anterior, y estamos viendo una extinción masiva de especies, con la diferencia que por primera vez no le podemos echar la culpa a un satélite, a un meteorito ni a un cambio físico, sino es causa de la acción del ser humano. Con lo cual, la situación es dramática, porque esta es la parte de pérdida de diversidad, la de cambio climático casi no hay que explicarla, pero es la realidad que vivimos, aunque bueno, yo soy una persona optimista, porque si no fuera optimista pues habría colgado ya los trastos. ¿Esto es España o es el mundo? No, esto es global, esto hay cambios, depende de la situación de los distintos continentes. Por ejemplo, depende de los ecosistemas. Antes hablaba Cristina, que estaba por aquí, del agua, de la gestión del agua. Las especies de agua dulce estamos en un 83 de descenso de biodiversidad, de especies. Otros ecosistemas cambian. Por ejemplo, el nivel del mundo, lógicamente, en los lugares donde hay más biodiversidad, donde tenemos más variedad de especies, tenemos una mayor pérdida de diversidad, y también influye mucho la gobernanza, ¿no? La gobernanza y las normativas que tiene. Si viéramos este índice, por ejemplo, comparando Latinoamérica con Europa, veríamos que en Latinoamérica la pérdida de diversidad es mucho mayor que en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa ya nos lo hemos cargado todo, por tenerme la expresión, hace 100 años, 80 años, 60 años, y además ahora tenemos unas normativas que nos permiten hacer una mejor conservación. En otros lugares tienen más biodiversidad y, por lo tanto, tienen mucho más que perder, entre comillas, porque además la gobernanza, desgraciadamente, no es tan buena, ¿no? Entonces, varía bastante.
Y en España la situación es un poco, bueno, es interesante, porque España sí, no sé si puedo pasar yo la diapositiva. Sí. Si veis este mapa, que es a partir de las listas rojas de la OICN es donde se juntan todos los expertos mundiales en un determinado grupo de especies o de determinada temática de conservación, veis que los puntos, si vamos hacia el morado, son los puntos donde más especies amenazadas hay. Pues si vemos dónde están, vemos que las zonas calientes son pues, la Amazonía, zonas del centro de África, el sudeste asiático, ¿no? Pero vemos que en España, en Europa hay zonas también de colores, pero España es uno de los puntos de calientes de pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima diversidad. Hablabais antes, cuando hemos entrado nosotros, de la oportunidad de utilizar eso como un recurso, y es verdad, ¿no? El recurso de la naturaleza. España es uno de los países más ricos en biodiversidad de toda Europa. Aquí tenemos prácticamente la mitad de las especies que hay en toda Europa están en la península ibérica, el 80% de las especies vegetales, y por lo tanto todavía tenemos mucho que conservar, ¿no? Que tengamos unas zonas rurales tan amplias, que hayamos tenido un retraso histórico en nuestro desarrollo, pues para esto ha venido bien, ¿no? Pero también tenemos esas amenazas y por lo tanto una responsabilidad enorme en cuanto a conservación. Cuando hablamos para este evento, que me llamo Manolo y Carlos, prácticamente era justo después de la auténtica desolación que ha habido en toda la zona de Castilla y de Galicia con los incendios, ¿no? Que han sido auténticamente pavorosos, ¿no? Y hablando por teléfono un poco con la idea de estar aquí contigo, además del impacto económico, impacto turístico, con el ámbito de todo el tema rural, todo el tema de alojativo y de viajes, etcétera, y de lo que es el entorno en el cual impactó de esa manera, hasta incluso prácticamente hasta Madrid, que ha habido muchísimos casos en Madrid. Todos estos temas, y yo siendo un poco un convencido del cambio climático, que es un tema también que vamos a entrar ahora, todos estos factores que están, eventos catastróficos, están con la Dana, la Filomena, los incendios, todas estas cuestiones que están surgiendo, ¿está provocado por este cambio climático? Bueno, el cambio climático está detrás de un poco de todo, ¿no? Yo creo que el cambio climático no hay que entenderlo solo con la simpleza de sube la temperatura. Sube la temperatura, efectivamente, la temperatura media del planeta, la temperatura media del mar, que es lo que está, por ejemplo, detrás de las danas, y es la consecuencia de esos cambios de temperatura lo que digamos, produce desajustes. Y en muchos casos lo que está haciendo es acelerándonos esos procesos, ¿no? Si vemos las principales causas, digamos, que producen, ¿no?, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de la naturaleza, pues tenemos algunos muy evidentes, ¿no? Pues la destrucción del hábitat, la sobreexplotación de un recurso, pero luego tenemos otros como la contaminación, pero luego tenemos otro que es el cambio climático. Y el cambio climático actúa como un elemento clave, evidentemente, si alteramos las condiciones de clima, de temperatura en una zona, las especies se tendrán que ver obligadas o a morir o a desplazarse, pero también funciona como acelerador, por eso esas flechas hacia los otros elementos de otros elementos. Y hablando de incendios, tenemos el caso de la Amazonía. Olvidaros que es la Amazonía, porque esto se puede traer, digamos, a la península ibérica, pero en la Amazonía es más evidente, ¿no? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? El incremento de temperaturas lo que nos produce son fenómenos de, por ejemplo, sequías más prolongadas, más días de sequía. Si tenemos situaciones de estrés hídrico, es decir, tiempo en que las plantas no tienen esa humedad, es más fácil que haya un incendio. Claro. Si hay un incendio, lo que vamos a tener es que se destruye la selva. Como la selva no acumula, perdemos capacidad de almacén de CO2 y perdemos la capacidad de retener humedad. Como tenemos ese efecto, lo que vamos a tener es que habrá más periodos de sequía y, por lo tanto, tenemos más incendios. Y es como un círculo vicioso al que hay que añadir, además, el que nosotros intervenimos deforestando, con lo cual el daño que nosotros hacemos con la deforestación produce un problema, porque tenemos menos selva, pero es que el cambio climático nos está acelerando ese problema. Y eso hay que entenderlo así, es decir, lo que tenemos que entender es que la pérdida de biodiversidad, la destrucción de la naturaleza y el cambio climático son dos caras de una misma moneda. Uno lo que hace es acelerar el otro, es decir, el cambio climático acelera la pérdida de biodiversidad, pero la pérdida de biodiversidad también afecta a la destrucción de la naturaleza. Otro elemento que teníamos, no sé si puedo dar marcha atrás, perfecto.
es, por ejemplo, las enfermedades. Hemos vivido la crisis, habéis oído hablar, me imagino, del virus del Nilo en Andalucía, que ha provocado una gran mortalidad. Hay muchas enfermedades que están avanzando porque los vectores que transmiten esas enfermedades tropicales en muchos casos están avanzando hacia el norte, con lo cual tenemos enfermedades que antes no aparecían en nuestras latitudes que están avanzando. Es otro efecto de ese cambio climático que nos está acelerando y que, por lo tanto, tenemos que garantizar que hacemos frente a las dos amenazas. Y uno de los principales mensajes con el que me gustaría que os quedarais es que está muy bien hacer frente al cambio climático, no es que esté muy bien, es que es imprescindible, pero no nos podemos olvidar de la naturaleza, porque la naturaleza nos ayuda a mitigar esos impactos y también es nuestra aliada. ¿La situación es mala o se le puede dar la vuelta? Uy, buena pregunta. Bueno, pues la situación, vamos a dar algún mensaje optimista. Bueno, pues la situación, ya que hoy vengo de abogado de toda esta gente que ha salido antes en la pantalla, ¿no?, de todos esos animales, en este foro que a lo mejor os sorprenderá. Bueno, la situación, yo creo que hay cosas positivas. Y os traigo un ejemplo un poco de orgullo patrio, que yo siempre lo intento utilizar, no solo porque he trabajado con este bicho durante muchos años, sino porque también creo que es para estar orgullosos. Es una especie más, pero es una especie de esa biodiversidad que os decía antes que tiene España, es el lince ibérico. Significa que solo vive en la península ibérica, en España y en Portugal. No existe en ningún otro sitio del mundo. Y a principios de este siglo estábamos a punto de perderlo. Quedaban en toda la península ibérica 80 ejemplares. 80 ejemplares y nos lo descubrimos casi de casualidad. Y durante muchos años hemos ido trabajando conservacionistas, administraciones, propietarios de fincas, organismos científicos, con un desarrollo de muchas iniciativas, algunas realmente punteras, como la cría en cautividad y todo lo que se está haciendo con este tema. Y al final ahora lo que estamos es que el último censo hablamos de 2.000 y pico bichos, 2.400 bichos en estado salvaje, más de un centenar en cautividad. Es decir, hemos remontado esa curva y esto es de los pocos ejemplos o de los mejores ejemplos que hay a nivel mundial y, por lo tanto, hemos demostrado que podemos hacer las cosas bien, que no hace falta irse a estos países no mitificados del norte de Europa o centro de Europa o Estados Unidos. En España también sabemos hacer bien las cosas y es un ejemplo de que tomándotelo en serio, invirtiendo, se puede cambiar. Pero hay que cambiar más cosas. A mí me ha hecho mucha ilusión la presentación anterior estar escuchando hablar de sostenibilidad desde la perspectiva de la banca y que se diga que, evidentemente, la sostenibilidad no es algo que tiene que tener un coste, sino que es una oportunidad. Es que yo diría más, es una necesidad. Clara antes acababa el vídeo diciendo que la naturaleza no nos necesita, somos nosotros que necesitamos a la naturaleza. Si alteramos el planeta, cambiarán unas especies, desaparecerá este bicho, aparecerá otro. Los que estamos en riesgo somos nosotros, porque nosotros necesitamos de esa naturaleza y necesitamos controlar esos impactos. Hay cambios, sí, hay que acelerarlos también y hay muchas palancas. Una de ellas es, por ejemplo, las finanzas sostenibles, pero también que cada uno de nosotros seamos conscientes de que tenemos que hacer cosas. Aquí en este ámbito de que haya palancas que nos pueden ayudar, ¿la regulación, la administración, las instituciones, la normativa puede ayudar? Sí, totalmente. La normativa es nuestra base, ¿no? Una de las cosas, pues hablabais antes de regulación financiera y de cómo tiene que hacer ese reporting ahora muchas de las empresas. El que tengamos ahora un ambiente político tan inestable y que estemos cambiando la normativa cada 6 meses o cada 2 años no ayuda. Necesitamos una normativa ambiciosa, estable y objetivos claros, ¿no? Tenemos un objetivo muy claro que es reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero y frenar la subida del cambio climático a 1,5 grados, pero de nada vale si ponemos objetivos y luego no los cumplimos. Si tenemos leyes suficientes, al menos en Europa, hay que cumplirlas, ¿no? Y eso es uno de los grandes retos, que es ponerlas en marcha y ejecutarlas. Si lo cumpliéramos, pues estaríamos en disposición de, por lo menos, revertir esa curva tan negativa que veíamos antes, ¿no? Yo, por matizar también un poco y complementar un poco lo que tú dices y por felicitar a los 2 intervinientes anteriores de las entidades financieras, porque es muy difícil encontrarse en un foro de sostenibilidad y más desde el ámbito financiero, hablar de métricas, hablar de rentabilidad, hablar de indicadores que demuestren que nosotros, en nuestro caso, en nuestra compañía, es prácticamente nuestro discurso, intentar demostrar que la sostenibilidad es rentable, que la sostenibilidad es una oportunidad, pero que no daña a los recursos de la organización, y encontrarlo esto también en el ámbito financiero, pues complementa de alguna manera ese discurso que tenemos todos de intentar convencer que la sostenibilidad no viene solamente por la regulación, sino por el convencimiento de intentar que la sociedad sea un poquito mejor. El turismo, estamos en el turismo. Nosotros somos unos auténticos consumidores de materia prima, de recursos de todo tipo.
somos, entre comillas, un poquito depredadores. Se está veriendo un poco el mensaje, y hoy este es el mensaje fundamental, de que tenemos que abordar otras cuestiones más allá que los planes de descarbonización, que los planes de desperdicio, etcétera, etcétera, que viene muy acompañado y muy dirigido también por la regulación, sino también que tiene que entrar un poco el convencimiento de los líderes, de los mentores, de los inversores, de los propietarios de las organizaciones, que tienen que tener claro el impacto que tenemos en el día a día del consumo de cualquier tipo de recurso que nosotros de alguna manera intentamos devolver, intentamos compensar, intentamos equilibrar. Entonces, ¿qué papel juega el turismo? ¿Qué papel tiene este sector, podría tener este sector en el ámbito de la biodiversidad? Bueno, voy a empezar por lo malo, desgraciadamente. Es decir, efectivamente, el turismo es un sector duro, es un sector, y más en un país como este, donde todos los años, para vuestra alegría, imagino, batís los récords, ¿no?, de número de visitantes, de cifras y demás, ¿no?, que evidentemente para vosotros puede ser como sector, es un objetivo. A nosotros nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? Porque hablábamos antes de impactos, ¿no? Uno de los impactos es que hay que tener en cuenta que estamos pasando todos los límites. Es decir, el planeta, los científicos han establecido como 9 límites en cuanto, por ejemplo, al cambio climático, pero también la contaminación, el uso del agua, el uso del suelo, y ahora mismo nos están diciendo que hemos sobrepasado 7 de los 9 límites. Uno de ellos que no hemos sobrepasado es, por ejemplo, la capa de ozono, que os recordáis que hace unos años está muy de moda el agujero, la capa de ozono, lo hemos revertido. Bueno, pues por también dar mensajes positivos de que se pueden hacer cosas. Pero evidentemente el turismo pues es un sector que tiene un impacto muy importante. Es el responsable de alrededor del 8 o 10% de todos los gases de efecto invernadero que se emiten, ¿no?, a través del transporte, a través de los desplazamientos, a través del consumo energético y de muchas otras cosas. Si repasara la gráfica de las amenazas, creo que estaría representado en todas las amenazas, porque está utilizando el suelo y está destruyendo ecosistemas, está a veces sobreexplotando recursos, está transportando, en fin, digamos que lo tenéis todo, y lo digo desde el cariño por estar aquí y además muy a gusto y muy contento de poder hablar de estos temas en este foro. Pero lógicamente por lo tanto, lo primero de todo es asumir la responsabilidad. Y para mí lo importante es que se entienda que la responsabilidad, insisto, no va solo en términos de sostenibilidad el tema de energético, que yo creo que ya está calando en todas partes y que todo el mundo ya tiene sus planes y tiene su reducción de consumo. No va solo en el tema del agua, que habíamos mencionado antes. En un país como España es fundamental entender que no se trata de hacer más presas, es que no va a llover más. Podemos construir más presas, somos de los países que tenemos más cantidad de presas por superficie del mundo, estamos entre los 3 primeros. El problema es que nuestros pantanos no se llenan porque no llueve. Entonces, tenemos que ser muy responsables con el consumo y entender que esto tiene un límite y que tenemos que tomar medidas. Entonces, lo primero, asumir el impacto, y lo segundo, responsabilizarse y tomar iniciativas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ya solo el hecho de que haya unas jornadas de turismo sostenible y responsable me parece un paso muy importante, ¿no? Esto, si no tomamos conciencia de ellos, ¿a dónde nos vamos? ¿Dónde nos lleva esto? Como sector, porque ahora mismo hay una corriente, tú eres gallego, ¿no?, o tienes de origen gallego, y ahora estáis empezando a escuchar todo el mundo que la gente empieza a moverse del sur al norte, ¿no?, fundamentalmente porque el calor del sur y bueno, en Madrid hacia abajo ahora mismo es bastante intenso, depende de qué momentos, y entonces busca todo el mundo el fresco, ¿no? Y ahora hay una cierta corriente, inclusive de inversión, de ir hacia el norte, hacia Asturias, hacia Cantabria, hacia Galicia, porque parece ser que hay un cierto equilibrio, ¿no?, ahí Entonces, esta situación provoca un cambio de orientación, ¿no?, en nuestro sector, que también puede dañar los ecosistemas que de alguna manera están en un cierto equilibrio en otras zonas que en este momento están más protegidas o son menos vulneradas, ¿no? ¿Esto puede ocurrir? Sí, totalmente. Una de las cosas, bueno, también es una cosa que estamos pidiendo, ¿no? Lo que necesitamos también es que el sector turístico no sea un sector tan estacional y tan centrado en un modelo de turismo de sol y playa, que parece que es el más importante en España, que lo es, ¿no? Pero que necesitamos reducir esa presión. Claro, reducir esa presión, yo cuando me dicen eso, no, pero lo que hay que hacer es que haya turismo todo el año en otros sitios. Pues, como diría un gallego, que puesto que soy gallego, depende, depende, porque hay que ver a dónde lo llevamos. Es decir, que si lo vamos a llevar y vamos a tener ese
mismo problema en todas las partes, pues hemos trasladado el problema. Vuelvo a insistir, depende mucho del modelo y depende mucho también de que seamos conscientes del impacto que creamos. Y digo al sector turístico como a cualquier otra actividad empresarial, industrial, es decir, cualquier actividad humana tiene un impacto. Lo que tenemos que hacer es minimizarlo e intentar que ese impacto sea lo mínimo posible. Lo de moverse a otros lados y demás, pues hay que tener en cuenta que muchas veces, y lo hablábamos antes viniendo en el coche, lo del cambio climático lo simplificamos mucho, ¿no? Es decir, no, es más 1,5 grados, esto va a subir las temperaturas en España. Pues no lo sabemos. Uno de los límites que os decía antes del límite del planeta, que en nuestro último informe mencionamos que se estaba superando, es la MOC. La MOC es la corriente que hay en el Atlántico que nos trae agua templada desde el centro del Atlántico y luego se lleva agua fría por una especie de cinta, digamos, imaginarlo como una cinta transportadora por debajo. Es la responsable, por ejemplo, de que las rías gallegas, la corriente del Golfo famosa, las rías gallegas, parte de esta MOC, las rías gallegas sean tan ricas en biodiversidad y tengan tan buen marisquiño y pescado. Bueno, pues si estamos llegando al punto límite en el que la MOC se va a alterar, no sabemos cómo se va a alterar, pero las previsiones y los modelos matemáticos lo que nos dicen es que lo que va a entrar es menos aire caliente, menos agua caliente, menos efecto temperador del mar y, por lo tanto, podemos tener inviernos mucho más duros y mucho más complicados. Con lo cual, el cambio climático no necesariamente va a ser que en el sur se van a achicharrar y en el norte vamos a estar fresquitos. Es que no sabemos lo que puede ocurrir, porque estamos alterando el equilibrio que se ha construido en el planeta Tierra durante cientos de miles de años y eso es lo complicado de predecir, porque el modelo matemático puede acertar hasta cierto punto. Todavía la IA no es tan lista como para saber lo que va a pasar. Lo que sí que sabemos es que estamos viviendo eventos catastróficos que se habían predicho hace 20 o 30 años y que se están incluso adelantando a las previsiones más pesimistas. Nosotros estamos ahora mismo en un proyecto en una ciudad en la cual, yo no sé si esto es habitual ya o es algo que se va incorporando al modelo nuestro hotelero cuando vas implantando algún proyecto nuevo, en el cual están analizando ya la administración o los equipos de sostenibilidad de las diferentes administraciones, el grado de inundabilidad a 500 años. Esto es una realidad que tenemos nosotros en un hotel que estamos ahora mismo, que vamos a llevar a cabo y en donde nos exigen y analizan y nos transforman el proyecto, en este caso nos lo van a transformar. ¿Esto es así? ¿Deberíamos ir por ahí? Totalmente, o sea, yo creo que el sector, de la misma forma que sabemos que parte de la costa va a desaparecer por la subida del nivel del mar, es decir, esos riesgos, si hablamos con compañías de seguros, los tienen absolutamente interiorizados y calculados y los están aplicando, ¿no? De la misma forma que el sector bancario está invirtiendo en sostenibilidad. Ellos están invirtiendo en prevención de riesgos y están intentando que se luche contra el cambio climático porque cuanta más catástrofe hayas, más le toca, por ejemplo, pagar a ellos. Esta es una de las maneras de intentar revertir esto. Y hay que hacer muchas más cosas. Es decir, yo creo que una de las cosas que puede hacer el sector, lógicamente, es no solo pensar en sostenibilidad en términos de energía y de agua, que es un elemento clave, sino en otros elementos, ¿no? Pensar también en cómo contribuye a restaurar esos daños que ha hecho, por ejemplo, en términos de conservación de la naturaleza, que van desde el poder. Antes se hablaba, por ejemplo, de una herramienta muy sencilla, entre comillas, que es fomentar, por ejemplo, la agricultura tiene un peso brutal en la destrucción del planeta y en el cambio climático, ¿no? Es un sector que no le damos importancia, pero que sí tiene un daño muy grande. Pero necesitamos, lógicamente, para sobrevivir, pues apostar por una agricultura ecológica, por una agricultura de proximidad, por productos que estén en los sitios, en los hoteles o en los establecimientos que tengan un valor añadido. Por ejemplo, hay muchos sellos de quesos que son en el país de los osos, en el país de los quebrantahuesos, porque están trabajando con comunidades locales. Yo creo que eso es, por ejemplo, una pieza muy sencilla. Los productos que compréis, desde los muebles hasta la madera, que sea certificada. Trabajar también dentro de las propias instalaciones en invertir en crear espacios verdes, en crear espacios de biodiversidad dentro de los complejos hoteleros para que haya una cierta naturaleza dentro de naturaleza real, ¿no? O invertir en proyectos de organizaciones que están trabajando en el entorno de esos hoteles. Es decir, hay muchas pequeñas palancas que se pueden activar y que contribuyen a mejorar esa sostenibilidad y a reducir esa huella. Como decíais antes, que me ha encantado porque era el mensaje que yo traía, pero ya lo han dicho los ponentes anteriores, invertir en sostenibilidad no es perder dinero, sino es ganar en competitividad, en dar una imagen y sobre todo es invertir en nuestro propio futuro, ¿no?
Yo, por ir finalizando, no solamente ratificar lo que dice, sino que nosotros, desde hace un año y pico que empezamos con ellos, nosotros somos una compañía que hacemos algunas cosas bien y otras cosas las tenemos que mejorar y bastante, ¿no? Y este es un ámbito en el cual nosotros aprendemos de las mejores prácticas de los mejores del sector, los monitorizamos, los incorporamos, preguntamos y a veces lo incorporamos a nuestra estrategia, ¿no? Y en este caso, en el ámbito de la biodiversidad, por ejemplo, la estrategia de todo lo que son ya en los hoteles, ¿no? Todo el tema verde. Cuando ellos vinieron un día a una comida que tuvimos a un hotel nuestro y yo le enseñé el jardín que teníamos, no había un árbol correcto en todo el jardín. Todos los árboles no tenían que estar allí, no eran eran de un riego enorme, de un consumo enorme. Y luego salió una conversación, un hotel que estábamos nosotros negociando, en primera línea de playa, de nueva construcción, en un entorno brutal, y en donde ellos, en esa conversación, hablando un poco del sector, por mucho que tú quieras luego regenerar, ¿no? Por mucho que tú quieras luego, tú has destrozado todo y realmente luego tú puedes poner tortugas o puedes poner lo que tú quieras, ¿no? Pero realmente lo que has hecho ha sido destruir un ecosistema que nos hizo replantearnos la estrategia de expansión, a no ir a primera línea de playa si no estaba construido un hotel. Y efectivamente ese hotel lo dejamos aparcado. Entonces yo creo que aquí la conciencia del sector, porque la regulación viene dada y nos lo van a marcar y será la que sea, en el 30, en el 50 o en el 60. Pero la conciencia del sector, ¿cómo la avivamos? Porque claro, esto, tú no puedes estar todos los días dando charlas, pero ¿dónde recurrimos? Que alguien nos ilumine para intentar ir orientados a un camino en el cual el respeto a nuestro entorno y a los seres que están alrededor sea de verdad una realidad y donde el sector mire también más allá de lo que es la rentabilidad inmediata, sino a largo plazo. Yo creo que hay que buscar la respuesta en el conocimiento, en la ciencia. Es decir, no sé por qué, es una de las cosas que últimamente está más en entredicho y a mí me saca más de quicio. Es decir, uno está enfermo y va al médico. Si el médico le receta un paracetamol, no lo discute. ¿Por qué cuando hablamos de sostenibilidad, de naturaleza, de biodiversidad, de cambio climático, cualquier científico está siempre en tela de juicio, ¿no? ¿Por qué los de la EMET tienen que salir siempre a defenderse si sus predicciones son buenas, malas o peores? Yo creo que ahí está buena parte de la respuesta, ¿no? Nuestra capacidad de raciocinio y nuestra capacidad de tener conocimiento. Ahí tenemos muchas respuestas que nos dan pistas sobre lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. Luego, lógicamente, tomamos conciencia de eso, luego, lógicamente, está la decisión empresarial. Es decir, tú has sido valiente o has tenido la capacidad de tomar esa decisión, a lo mejor otras empresas no, pero por lo menos que sepan qué impacto hay, qué riesgo tienen, qué consecuencias tienen y que se pueden mitigar, reducir, minimizar e invertir en naturaleza, que, insisto, es invertir en nuestro propio capital, en nuestro futuro. Entonces, el conocimiento y la toma de conciencia es el primer paso fundamental. Yo creo que aquí se nos ha acabado el tiempo. En primer lugar, agradecer a Luis y a la organización que tú representas, que a mí me parece maravillosa por el pragmatismo, la claridad que tienen. De momento no hay politización alguna prácticamente. Son auténticos gladiadores en defensa de lo que normalmente nosotros no pensamos, ni recogemos en las estrategias, ni creemos que es algo nuestro, porque miramos más el corto plazo que el largo plazo. Y la verdad, muchísimas gracias por vuestro coraje, vuestro tesón y yo que soy miembro vuestro ya me siento uno más de la familia y nada, muchísimas gracias Manolo, Carlos, por la oportunidad de hablar más allá del turismo, de hablar más allá del sector, de hacer un ejercicio de reflexión de la importancia que tiene un sector a la hora de proteger, a la hora de ayudar, a la hora de reparar, prever, planificar dentro del ámbito de la sostenibilidad un camino solidario, no solamente con las personas, sino también con el entorno en el que están y los seres que se habitan en ella. Muchísimas gracias a todos y que tengáis buen día.